significa que dijo Yahvé. Y vino ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Si no conoce nada, no se preocupe, ya somos dos, pero es el mismo Jesús que vaya haciendo su obra. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Yo necesito este evangelio en mi vida hoy, poder hablar sin dificultad, ¿sí o no? Miren, ustedes dirán: oiga, ¿y usted de qué va a hablar de la Virgen María ahí? No, yo me organicé la cosa. Yo dije, yo voy a hablar de la Virgen, y vamos a ver dónde me meto por el evangelio. Pues sí, encontré un lugar, está al final. Dice por acá el evangelio: todo lo ha hecho. ¿Dónde está doña Elsa? Esta gente está como aburrida hoy, ¿sí o no? Todo lo ha hecho bien. Eso a mí toda la vida, los que me conocen saben que a mí me ha encantado esa frase. Hacer las cosas bien hechas, el valor de las pequeñas cosas, pero hoy no vamos a hablar de eso. Nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben que Jesús se dedicó a predicar, a sanar, a liberar, y cada una de estas cosas las hacía bien. Y resulta y sucede que cuando, aparte de Jesús, pues uno podría mirar a la Santísima Virgen María, ahí es donde entra la Virgen, ¿sí o no? Y cuando uno lee este evangelio y esta frase, la puede aplicar tranquilamente a la Santísima Virgen María. Todo lo ha hecho bien. Y todo lo ha hecho y lo sigue haciendo. La Santísima Virgen María, aparte de que es Madre de Dios, es una persona que yo, después de Dios, no sé si exista otra persona como ella, conocida, amada, venerada. A ver, levanten la mano los que adoramos a la Santísima Virgen María. Uy, ¿qué? Den la mano arriba, den la mano arriba. Misioneros, una hoguera, acá en la parte de atrás que no se nos queme, vamos a quemar a toda esta gente. Muchachos, los católicos no adoramos a la Santísima Virgen María. ¿La qué? La veneramos. Entonces, no se preocupen que eso es normal. Siempre quemamos algunos. Resulta que la Santísima Virgen María es muy conocida, es muy amada en todo el mundo entero. Yo llego a decir, si la Santísima Virgen... ¿Se acabó la pila o qué? Si la Santísima Virgen María tuviera Twitter, sería la mujer más seguida del mundo, ¿o no? ¿Sí o no? Pues después de Dios, lógicamente. Si tuviera Facebook, no, eso mejor dicho, todo el mundo me gusta, por todas partes. Es que hay que salir a la calle, vean,
Es tan increíble la huella que ha dejado la Santísima Virgen María, yo me atrevo a asegurar que en el mundo existen más marianos que católicos. Eso hasta raro, pues uno diría, pues Dios mío, ¿hay qué? Sí. Los mexicanos dicen que en México hay más guadalupanos que católicos. Y con toda seguridad algún día la Santísima Virgen María los llevará al Señor. Pero hay tanta devoción por la Virgen. Hay que ver solamente acá en Medellín, uno ve nuestros barrios, ¿en qué barrio no hay una imagen de la Santísima Virgen María? Dígame, ¿en qué iglesia en el mundo entero? Yo he viajado mucho. Vea, yo he estado en la iglesia de Granada, de Santuario, de La Ceja, el Carmen de Viboral, San Pedro de los Milagros, Amagá. Y en cada una de esas iglesias me he encontrado siempre una imagen de la Santísima Virgen María. Y también de San Antonio de Padua. Pero eso es por todas partes. Por el amor y la devoción que se tiene. Hay que ver, lógicamente, hay muchas cosas por purificar todavía. Pero hay que ver un 16 de julio. Yo toda la vida me he levantado en la gasolina. Y entonces toda la vida me ha tocado a mí ver, por ejemplo, los desfiles de carros. ¿En honor a quién? A la Santísima Virgen María. Claro, puede que se les vaya la mano, que el traguito, que se reúnen, que en la fiesta. Claro, desafortunadamente es así. Pero ¿saben qué? Hay un amor por la Santísima Virgen María. En la Iglesia Católica todavía hay muchísimos católicos. Y me atrevo a asegurar, muchos, por el amor a la Santísima Virgen María. ¿Saben por qué? Porque hay personas que vienen y le hablan de otra creencia, que mire que yo en tal parte encontré a Dios, y entonces empiezan como a salir de la iglesia, ir a otra secta, a otra denominación, lo que sea, y cuando les dicen que la Virgen no, no. Si se meten con mi mamá, ahí sí no voy yo. Así es. Yo hablaba con el párroco de Granada hace poquito, que estaba por allá visitándome en el negocio, y entonces me decía él, vea, en Granada hay testigos de Jehová, pero no han podido pelechar. Y entonces hablábamos entre nosotros y decíamos, es que padre, mientras se tenga la devoción a la Virgen, el católico sigue siendo católico. Si la devoción a la Virgen María es firme, seguimos siendo católicos. Si es débil la devoción a la Virgen María, fácilmente nos pasamos. Y la Santísima Virgen María ha dejado esa huella en la humanidad y la sigue dejando y sigue obrando. Es que Lazos de Amor Mariano es un grupo por excelencia mariano. Lazos de Amor Mariano. Somos devotos profundamente de nuestra mamá. La amamos con alma, vida y corazón. A nosotros nos mientan la mamá y miren, no, se nos enardece el corazón. Pues no nos la mientan insultándola, sino al contrario. Y eso es algo que va dejando también huella. Y no es Lazos, es la Virgen. Yo he escuchado ya varios sacerdotes de acá de Medellín que me han dicho, párrocos, que me han dicho, hombre, David, ¿por qué Lazos no viene a mi parroquia? Venga, necesitamos trabajar. Esa experiencia de María la necesita mi parroquia. O sea, se reconoce a Lazos por ser, ¿qué? Mariano. Y qué lindo que los católicos nos reconozcamos en el mundo entero por ser marianos. Pero ¿qué es lo que ha tenido la Santísima Virgen María tan grande, tan hermoso, que nos ha llevado a amarla, que nos ha llevado a venerarla, que nos ha llevado a siempre tenerla presente en nuestras vidas? Miren, hay una sola cosa, la unión tan grande que hay entre María y Dios, una unión total. Uno no puede encontrar esa unión en ninguna otra criatura, en ninguna otra. Por eso, la Santísima Virgen María, se pueden juntar todas las santidades de todos los santos y no es comparable con la santidad de María, no se compara. Y sin embargo, María al lado de Dios no es nada, porque Dios sí que es grande. Lo que pasa es que Dios es Dios, María es una criatura como nosotros. Pero María, y yo quisiera centrar hoy en día la charla en tres aspectos muy importantes, muy escuchados, muy repetidos por cada uno de los que somos consagrados a la Virgen María, porque son tres cosas que están dentro de las oraciones del consagrado. Miren, María, primero, María es hija
predilecta del Padre. Segundo, María es madre admirable del Hijo. Y tercero, María es esposa del Espíritu Santo. Y eso que sigue diciendo, templo augusto, eso lo dejamos para otro grupo. María, hija predilecta del Padre. Y acá quiero que vayamos como reflexionando un poco sobre lo que es la Santísima Virgen María y lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ponernos cada uno de nosotros como hijos. Acá todos somos hijos. Acá nadie puede decir, yo no soy hijo de nadie. No, está equivocado. Así es, hija predilecta del Padre. Y quiero detenerme básicamente en este punto, en un aspecto, en una virtud grandísima de la Santísima Virgen María, una virtud que hoy en día está muy perdida en medio de nosotros, la obediencia. Miren, la Santísima Virgen María, a pesar de lo que es y de lo que ha sido y de lo que sabía que era, nunca pensó ser más que Dios. Ella era consciente de que Dios era lo más grande. Siempre, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a la Santísima Virgen María, llega y le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ustedes saben cómo respondió María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces miren que ahí es donde Nuestra Señora nos enseña ese acto como de sumisión. Permiso. Está más buena. Resulta y sucede que la Santísima Virgen María se somete a Dios. Pero David, es que eso es muy fácil. No, no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque hoy en día nosotros muchas veces pasamos por encima de Dios. Nos cuesta obedecer incluso a Dios. Y eso es un tremendo problema en el que estamos. Qué cosa tan brava. Miren en la Santísima Virgen María. Oiga, qué pena, por acá empiezan a llegar remedios. Destapame la cena, en favor, hermano, qué pena. Miren, la Santísima Virgen María. Miren este ejemplo de obediencia. Dios le pague. Todo lo que manden lo recibo. Hamburguesas, perros, pizzas, Coca-Cola, etc. Entonces resulta, miren este ejemplo de obediencia. María tiene más o menos 15 o 16 años. María tiene un deseo en su corazón grandísimo. María no se quiere casar. María no quiere tener hijos. En pocas palabras, en la época de hoy, María quiere ser religiosa, quiere ser consagrada. Es más, sabemos por algunas tradiciones que la Virgen María, cuando tenía tan solo 3 años, se consagró al Señor, se ofreció, le entregó todo a Él. Ya se imaginarán, la niña quiere consagrarse al Señor. Niña, sigan ese ejemplo. Quiere consagrarse al Señor, no quiere casarse. ¿Por qué me miran feo? No quiere tener hijos, ella quiere servir al Señor. Y se le aparece un arcángel y le dice, usted va a ser mamá, usted va a tener hijos, o va a tener un hijo. Miren, en ese momento a la Santísima Virgen María le cambian todo el plan. Todo el plan se lo cambian. Todo lo que ella deseaba se lo cambian. ¿Y saben qué? La Santísima Virgen inmediatamente dice, yo soy la esclava del Señor. Como quien dice, yo no tengo problema si Él me lo pide. Es que es el que me lo está pidiendo, no tengo problema. Se abandona totalmente en los brazos del Señor. Una obediencia total. Ese es el mandamiento de Dios. Listo, así es, así lo voy a cumplir. Y la Santísima Virgen María dice, pues yo quería esto y Dios quiere esto, por acá es que voy a ser feliz. Y arranca, y por ahí se va. Miren, y eso lo podríamos llevar a nuestra vida y nos podríamos preguntar, ¿será que nosotros buscamos, por ejemplo, hacer la voluntad de Dios?
O muchas veces buscamos por todos los medios hacer ¿qué? Nuestra propia voluntad. El ejemplo de la Santísima Virgen María, de someterse a las cosas de Dios, nos quiere decir que María fue una mujer totalmente sometida a sus padres, que totalmente fue una mujer sometida a las autoridades, a la ley, a lo que pedía la ley, porque era una judía, totalmente sometida. Y prueba de ello, cuando Jesús nace, María se va y se presenta al templo, y se presenta a purificar la que no necesitaba purificar. Ella sabía que era sin mancha, sin pecado. Ella sabía su dignidad, y sin embargo ahí se presenta. ¿Para qué? Para cumplir lo que la ley pedía. Entonces yo los quiero llevar a que reflexionemos en este día, en este primer punto. Muchachos, muchachas, niños y niñas, nosotros somos obedientes, nosotros tenemos en cuenta que tenemos personas por encima de nosotros, porque eso hoy en día está muy perdido. Hoy en día la obediencia de un niño a su padre es ¿qué problema o no? Es difícil. Hoy en día para que los jóvenes obedezcan en el colegio, ¿qué problema? Hoy en día para que nosotros obedezcamos las leyes, ¿qué problema? A nosotros nos dicen un policía y queremos pasar por encima de él. Señoras y señores, por la autoridad que Dios ha dado, el policía está por encima de nosotros. Pero hoy en día, miren la situación de la humanidad. Hoy en día a los pobres policías ya los sacan de los barrios. ¿Sí o no? Y van a capturar a alguna persona y todo el mundo sale con palos y piedras. Miren en la realidad que estamos. ¿Saben por qué? Porque no respetamos las autoridades. ¿Saben por qué? Porque no respetamos a nuestros padres. Eso hoy en día en las familias se está perdiendo. La falta de autoridad de los padres, que ahora vamos a hablar de ello, y la falta de obediencia de nosotros los hijos. Cuando un hijo no obedece en la casa, es una persona que no va a obedecer ni en el colegio, ni a las autoridades, ni en el trabajo. Es una persona que toda la vida va a sufrir, porque el que no obedece sufre. Cuando uno obedece no sufre tanto, se los aseguro, no por la experiencia, sino por lo que dicen muchos, ¿sí o no? Pero así es, y nosotros debemos recuperar eso, porque llegamos hasta el colmo de, ¿saben qué? De ni siquiera obedecerle a Dios, de ni siquiera obedecer los mandamientos que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos felices. Y eso es un tema bien preocupante. Ojo con la obediencia. Lo que pasa es que hay que ser realistas. Hacer lo que otro quiere es lo más duro que hay en la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Es una cosa bien difícil. Pero tenemos que doblegarnos, tenemos que humillarnos. Miren a la Santísima Virgen María, yo les digo, yo estoy convertido por ese signo. Voy a hablar de ella y se me esconde. Bueno, es una imagen, pero dice mucho. Y nosotros queremos estar por encima de los demás, aplastando al otro, por encima del otro. Que no se quiebre esto de pronto. Esa no es la vida. Así no vamos a crecer, así no vamos a llegar a ninguna parte. Si yo soy de las personas que constantemente desobedezco en mi trabajo, tengamos la seguridad, nunca vamos a crecer, nunca vamos a avanzar. Si soy de las personas que me dedico a desobedecer las leyes civiles, nunca voy a crecer como persona, nunca. Y me voy a estar complicando la vida siempre y siempre y siempre. Muchachos, tenemos que reaccionar, tenemos que agachar la cabeza, tenemos que comenzar a obedecer. Bueno, yo les digo de todo corazón, esto se dice fácil, cualquiera se puede parar acá a decir lo que yo estoy diciendo, pero ir a practicarlo es bastante difícil. Hay que pedirle mucho a mi Dios. Y la Santísima Virgen María tuvo esa claridad, esa capacidad de humillarse, de hacerse pequeña, de esconderse. Y miren, la mujer que se hizo esclava, y es lo más grande humanamente hablando que conocemos. Miren cómo la amamos, cómo la conocemos, cómo la llevamos en nuestros pechos, en nuestro corazón.
¿Y saben qué? Se hizo pequeña. Cumplió el mandamiento del Señor. El que se ensalza será humillado. Ella lo entendió. El que se humilla será enaltecido. Se humilló, se hizo pequeña, se hizo esclava. Hoy en día que estamos en contra del tema de la esclavitud y nosotros haciéndonos esclavos, ustedes saben, los que son consagrados y los que no lo son, que nosotros tenemos una cadena puesta. ¿Saben por qué? Porque somos esclavos de amor y porque nosotros queremos que la Virgen haga esto, para acá, para allá. Esclavos, por eso es una cadena, para que todos los días la Virgen esté ahí. ¿Para dónde vas? No te vayas para allá. No buscamos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios a través de nuestra mamá, hija predilecta del Padre. Yo hace muchos años le preguntaba a Rodrigo, me acuerdo que íbamos un día, era por acá por la 80, yo le pregunté a Rodrigo, hermano, ¿qué es lo que necesita la humanidad para convertirse? Yo me imaginé pues que Rodrigo me iba a responder, hermano, una liberación a todo el mundo, un retiro, tal cosa. Rodrigo me respondió a esto, miren, entender que somos hijos de Dios. Cuando el hombre entienda que es hijo de Dios, el hombre cambia. ¿Cómo así que hijos? Cuando entienda que debe someterse, cuando entienda que debe agachar la cabeza. Si soy de las personas que paso por encima de mis padres, cuidado, hay que reflexionar, honrar padre y madre. La Biblia lo dice, quien honra y padre y madre, sus días en la tierra se extenderán por muchos años, durará mucho, vivirá para siempre, bueno, muchos años. Honrar padre y madre, hoy en día eso se ha perdido muchísimo, entender que somos hijos. Por mucho, David, es que yo soy el que sostengo económicamente a mi familia, no importa, él es tu papá y lo respetas, ella es tu mamá y la respetas. Es que yo estoy en gracia de Dios y ellos no, no importa, son tus padres y se respetan. Como la Santísima Virgen María, respetando a sus padres, como el mismo Jesús. Miren, Jesús era Dios y se sometió a José y a la Virgen. ¿No les parece un ejemplo muy grande, muy diciente para nuestras vidas? Que Jesús se haya sometido. Señoras y señores, Jesús con el pensamiento podría haber hecho otro José, pero no, se sometió a él, siguió obedeciéndoles, como dice el libro de Lucas. Entonces, ¿qué nos vamos a creer nosotros? Aprendamos a ser hijos si algún día queremos ser padres. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Segundo punto, ¿qué horas son, por favor, que no me cojan la tarde? ¿No hay media? Vamos hasta las 11. Segundo punto, madre admirable del Hijo. La Santísima Virgen María, aparte de ser una buena hija, fue una excelente y perfecta madre. Perfecta madre. Miren, vuelvo y comienzo. 16 años y una mujer en embarazo. Hoy en día el mundo, ¿qué nos invita? Ah, no, está muy joven, no está preparada, hay que abortar. Inmediatamente matemos el bebé. Y ya saben cada una de las situaciones que se presentan y siempre la solución va a ser la más fácil, matemos el bebé. La Santísima Virgen María, para adelante, sigo al Señor. Acá estoy, bueno, vamos para adelante, hay que avanzar. Madre, estuvo al lado de su hijo, lo formó, lo cuidó, lo enseñó a caminar. Me encanta decir esto. ¿Se imaginan a la Santísima Virgen María diciéndole a José, José, apárese allá al frente, hágale pues Jesús? Y lo pone de pie.
empieza a caminar y a seguirlo detrás. Uy, llegó, se cayó, recójalo, bueno, vuelve y comience, enseñándole a caminar. Se imagina a la Santísima Virgen María enseñándole a su hijo a hacer un momento de oración. Hijo, cierra tus ojos. Y después de que Jesús cerraba los ojos, me imagino que ya la Virgen decía, bueno, vamos a ver cómo lo hace él porque le voy a aprender. Con toda seguridad, tenía tanta humildad que no le importaba eso. Y la Santísima Virgen María estuvo ahí. Si han visto la película La Pasión, una de las escenas más conmovedoras es cuando Jesús cae con la cruz y que la Virgen María llega a los pies de Jesús. Pero a mí me encanta la parte cuando era niño y que María recuerda y va inmediatamente cuando Jesús cae por el piso. Hermosa esa escena. Eso nos quiere decir ese papel tan importante de la Santísima Virgen María al pie de su hijo, formándolo. Las mujeres, y esto va para las mujeres, tienen un don que nada más lo tienen ustedes. El don de ser madres no lo tiene ninguno de nosotros. Y cuando una mamá falta, ¿qué problema por reemplazarla? Qué difícil reemplazarla. Pero es un don que hoy en día está atacado, criticado, juzgado por todas partes. Hoy en día por todos los medios buscan que las mujeres no sean madres y tratan de ocuparlas en trabajos y trabaje bajo el pretexto de que debe ser como el hombre. Señoras y señores, todos tenemos un papel muy diferente en la vida. ¿Qué tal que todos fuéramos llantólogos? No, qué cosa tan horrible. No, algunos son ingenieros, otros abogados, otros psicólogos, unos se van de sacerdotes, otros son religiosas, otros se casan, otros se quedan como laicos consagrados. Y entonces buscan por todos los medios que la mujer sea igualita al hombre, en ese sentido, que en la libertad. ¿Cuál libertad? Muy bueno que se trabaje por los derechos de la mujer, amén, y vamos a trabajar todos juntos por eso, claro. Pero por Dios, están destruyendo el don más grande que tiene la mujer en la humanidad, ser mamá. La Santísima Virgen María no le encargó a nadie que se encargara de su hijo, ella se encargó. Bueno, hay situaciones complicadas que toca, sí, pero por todos los medios deberíamos buscar que nos dediquemos fuertemente a los hijos, a levantarlos, a estar con ellos, a acompañarlos, a darles el amor que nadie más les puede dar. No nos dejemos engañar por lo que el mundo nos dice. La Santísima Virgen María no se arrepiente de haberse escondido y de haberse dedicado a su hijo durante 30 años, dice el Evangelio, que cuando Jesús tenía 30 años salió a predicar, estuvo sometido a su mamá 30 años. Yo todavía estoy en la casa. ¿Quién como Dios? Imitando a Jesús. Así es. Y nosotros debemos trabajar por ese aspecto. Nunca pierdan ese don tan grande de ser mamás. Es un don que Dios les ha dado. Ustedes llevan 9 meses el niño en el vientre, pero díganme, háganme el favor, no es que se acaba ahí, de ahí en adelante es que viene el proceso, porque nosotros siempre vivimos bajo su regazo, siempre, aunque no en el vientre, siempre bajo su manto, siempre bajo su cuidado, su protección. La Santísima Virgen María tuvo eso. Miren, hoy en día, eso es una reflexión también para los padres, ¿por qué no? Tenemos que aprovechar los hijos, tenemos que ayudarlos. Lo que uno como hijo más necesita es la compañía de un papá y de una mamá, que estén ahí, que le ayuden a uno en los momentos difíciles. Pero hoy en día hay muchos, ¿saben por qué hoy en día los jóvenes quieren estar siempre con los amigos y en la calle y en todas partes? Porque no encuentran confianza en los papás, porque no se hallan en medio de los padres y ellos quieren estar cerca de alguien que los escuche, que los entienda, que los comprenda, y los únicos que a veces hacen eso son los amigos. Y eso tenemos que pensarlo, meditarlo, imitarlo en la Santísima Virgen María. Hago un paréntesis, esto es una triste historia, muy fuerte. A mí me han tocado casos en retiro que yo digo, Dios mío santo, ¿y acá qué?
A principio de año, ¿se acuerdan del fletero que mataron acá en la avenida 33 que salió en las noticias y todo eso? Me tocó el retiro con la mamá. Cuando yo escuché eso, yo decía, Dios mío, ¿y qué le digo a esta mamá? Y como me tocan casos tan difíciles, son cosas que uno la verdad como misionero dice, ¿y acá qué? Ay, mamá, Virgencita, ayúdame, ¿qué le digo a esta señora? Pues me tocó un caso en el último retiro que dirigí. Me dijeron acá en la salida, vine en la salida y me dijeron, vea, el que viene entrando allá, ese señor perdió a sus 2 hijas y a su esposa en la avalancha de Salgar. Trata de hablar con él, y yo por dentro, ¿qué? ¿Y yo qué le voy a decir? Yo todo el camino me fui pensando, ¿qué le digo? A ver, ¿por qué suceden las tragedias? Como organizando, nunca hablé con él. Y cuando estábamos en la oración al Santísimo, yo lo veía, durante el retiro, él se hacía en la parte de atrás, estaba normal, muy bien, viviendo el retiro, muy callado, tuvo por ahí algunas dudas, las resolvimos, listo, pero fue en un grupo que estábamos ahí con dudas y me hicieron una pregunta y la respondí, pero nunca hablé con él. Y en la oración al Santísimo, sale este señor en la oración al Santísimo, no, eso sí fue mortal, sale y coge el micrófono, se pone de rodillas, lo mira y le dice, Señor, yo vine a este retiro enfadado con usted, sin poder entender por qué ahora no tengo ni a mi esposa ni a mis 2 niñas. Sin embargo, Señor, acá me han hecho entender muchas cosas que voy comprendiendo con el paso. Bueno, y empezó una oración así, dele, hasta que llegó un momento donde ahí sí fue, todos empezamos a llorar, eso fue impresionante. Y decía, Señor, pero como un fuego, ni siquiera lloraba, o lloraba por dentro, yo no sé. Decía, Señor, yo quisiera tener a mis niñas para hacerles cosquillas, para abrazarlas, para jugar con ellas, un solo minuto, Señor, un solo minuto. Yo les digo, yo estaba aquí dirigiendo la oración y yo la veía, yo no podía. Y después le decía a todos los que estaban ahí, por favor, aprovechen sus hijos, compartan con ellos, vivan, estén con ellos, acompáñenlos. Uy, no, eso fue tenaz. Vea, la adoración se acabó y yo me convertí. No, de verdad, no les miento. Al día siguiente me encontré en el baño con él, pues nos estábamos cepillando. Y entonces estábamos ahí, yo le decía, hermano, sinceramente, el Señor lo trajo usted acá para tocarnos el corazón a nosotros. Y me decía, vaya David, usted no sabe cuán duro fue eso, hermano. Yo enterrar a mi esposa un jueves, enterrar mi niña un viernes y saber que la otra todavía estaba en el río, hermano. Y luego el domingo tener que enterrar a mi otra niña. Vea, hermano, no sé cuál de los 3 entierros fue el más duro. Yo decía, hermano, Dios lo bendiga. No, es que uno, de verdad, ¿o qué le dice uno? Pero el mensaje quedó claro. Y qué lindo que salgamos con ese mensaje de este grupo de oración. Padres de familia, estén al lado de sus hijos. Por favor, vea, yo tengo que agradecerle toda la vida a mis papás. Si algo he tenido, yo en la sociedad he aprendido muchas cosas. Mi vida me ha cambiado. Pero si hay algo que a mí en la vida me ha enseñado, es el ejemplo de mi papá y de mi mamá. Eso sí lo tengo claro. Lo que puede hacer a un hijo el ejemplo de sus padres. Porque ustedes saben, miren, que hoy en día los jóvenes están alejados de Dios. Por Dios, estuve en una misión, ya les había dicho hace tiempos, en el Chocó. Y fuimos al Chocó y que los jóvenes alejados de la iglesia.
Y entonces nosotros caminábamos en medio de las casas que buscando a los jóvenes, no, ¿dónde estaban? Al lado de los papás, jugando todo el tiempo, charlando, tomando cerveza. Íbamos a la iglesia, estaban las abuelas, porque los papás no estaban en la iglesia. ¿Cómo quieres que el hijo rece si el papá no reza? ¿Cómo quieres que tu hijo sea bueno si no sos bueno? ¿Cómo quieres que tu hijo no mienta si tú eres un mentiroso? ¿Cómo quieres que tu hijo no sea infiel si tú vives en la infidelidad? Por Dios, ¿con qué autoridad moral le vamos a exigir a los hijos que vivan bien si nosotros no vivimos? No tiene sentido. Por muchos regaños que les hagamos, no tiene sentido. Mi hijo estudie, pero si usted no se forma, mijo, usted tiene que estudiar, no puede ser como yo. No, empiece por lo menos desde su poco esfuerzo, enséñele. Venga, vamos a la iglesia, no quiere ir, vaya usted por él. Pues no sé, pero el ejemplo es lo más importante que un papá le puede dar a un hijo. Pero el amor, la cercanía, el estar ahí, eso hoy en día está perdido. Hoy en día las familias se preocupan de muchas cosas, menos de estar al lado de sus hijos, de compartir con ellos. Misioneros de lazos de amor mariano, eso también es para nosotros. Yo a veces me cuestiono mucho cuando veo hijos de misioneros que no son misioneros. Eso deja mucho que pensar. Eso deja mucho que pensar. Cada caso es particular. Pero tenemos que reflexionar cómo estamos actuando. Miren la Santísima Virgen María, misionera, su hijo misionero. María, obediente a la ley, su hijo, obediente a la ley. Está bien que Jesús era Dios, pero oiga, Jesús aprendió muchas cosas de su mamá, muchísimas. Jesús ni siquiera fue a estudiar. ¿Sabe quién lo formó? La Santísima Virgen María. ¿Será que nosotros como padres, yo no soy papá, bueno, tengo muchos hijos espirituales, ahí sí estoy en crisis, pero ¿será que me sé los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la iglesia? Es un tema que va a haber, vamos a formarlos. No, yo tengo un colegio muy bueno que ya me lo van a formar. Sí, crea. No, es católico. No, siga creyendo. Por muy bueno que sea el colegio, la autoridad que tiene un padre de familia sobre un hijo nunca la va a tener un maestro, nunca. El ejemplo que le puede dar un padre de familia nunca la va a tener un maestro. Y hoy en día hay que rezar. Miren lo que está pasando ahora, lo que le van a enseñar a nuestros hijos. Ya están peleando que en los manuales de convivencia debe estar la tolerancia hacia los demás y pueden tener afecto entre todos y cogerse de la mano, y hay que enseñarles que no tiene que ser hombre con mujer. No, hay que formarlos que si usted como niño siente que se hace un hombre, vaya, cójale la mano, dele un pico, y si es una mujer con mujer, no se preocupen. Miren la formación que están vendiendo hoy en día. ¿Sabe qué nos va a tocar hacer? Como la Santísima Virgen María, no mandar al hijo al colegio, sino formarlo nosotros. Ya hay misioneros que han comenzado con eso, a través de universidades católicas que permiten la formación de los hijos en la casa, a través del internet, etcétera. Hay muchos medios, pero sobre todo la invitación es en esta noche: madre admirable del hijo. ¿Somos padres admirables de nuestros hijos? Es la gran pregunta que debe quedar en nuestro corazón. Y para finalizar, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Este título, este nombre, esta característica, virtud de la Santísima Virgen María se resume en las 2 anteriores. Es como el resumen de todo lo anterior. La Virgen María fue fiel a una cosa, a una persona, a Dios. La Santísima Virgen María siempre tuvo claro que lo más importante en su vida era Dios, fiel, hasta que la muerte los uniera más, fiel. Otro aspecto que está bastante perdido en medio de nosotros, y ni entremos a hablar del matrimonio, de la infidelidad. Señoras y señores, si nosotros supiéramos el daño que hace la infidelidad en nuestros hogares, nunca seríamos infieles. Les voy a decir algo.
Cuando uno va a los retiros, especialmente de los niños, uno habla mucho con los niños, y una de las cosas que más le duelen a los niños cuando uno habla con ellos, los niños, 8, 9, 10, 11 años, y uno le pregunta a los niños, bueno, a ver, ¿qué es lo que te pone triste? Y hay niños que le dicen a uno que mi papá tenga otra mujer, que mis papás no estén juntos. Uy, el daño que eso ocasiona en los hijos, tendremos que verlos crecer para darnos cuenta. Los vacíos, miren, uno lo ve incluso en los propios misioneros, de verdad. Uno lo ve en la forma de ser de la persona. Señores, señoras, es que la familia es la base de la sociedad. ¿Cómo será de importante la familia? Que hasta Dios quiso tener una. ¿Por qué Dios escogió a un papá? Porque Jesús lo necesitaba para ser formado. ¿Y por qué Dios escogió una mamá? Porque Jesús lo necesitaba para ser formado. Papá y mamá. Eso es clave. No nos dejemos engañar por las nuevas modas que hoy en día llegan. Cuidado con eso. Seamos fieles a lo que el Señor nos ha mostrado en la historia de la humanidad. Seamos fieles a la Sagrada Escritura que se habla varón y mujer. Seamos fieles a nuestros matrimonios. Seamos fieles en nuestros noviazgos. Si no somos fieles en el noviazgo, mucho menos en el matrimonio. Si no somos fieles en las amistades, mucho menos en el noviazgo y menos en el matrimonio. ¿En qué estamos pensando cuando somos infieles? En un momentico de placer, para perder una familia, para perder unos hijos, para hacerles daño. No, eso de ahí en adelante sí que hay tema para cortar.